Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les habla Luna Gabriel, su hermano y amigo en Cristo Jesús. Bueno, contento y agradecido con el Señor por otro día más de vida que me da y por haberme permitido compartir con ustedes, por poder compartir con ustedes este estudio, que es muy interesante. De hecho, generalmente cuando uno habla o dialoga con un testigo de Jehová, sale el tema de que si Jesús realmente es el arcángel Miguel como ellos proponen. Pero en este estudio, en este video, vamos a corroborar que Jesús no es el arcángel Miguel. Bueno, ellos creen que Jesucristo es el arcángel Miguel, y para eso ellos tienen que demostrar por la Biblia que Jesús fue creado, que la redención la tenemos por un arcángel, o por un ángel, o por un arcángel en su defecto. Que Jesús, bueno, haya sido, como vengo diciendo, una creación. Ellos tienen que demostrar. Yo he anotado algunos puntos interesantes para que, si en una ocasión usted se encuentra con un testigo de Jehová, usted le pida al testigo de Jehová por lo menos 3 cosas. Que Jesús, en la Biblia se enseña que Jesús fue creado, que se le llame Miguel, en alguna parte de la Biblia, Jesucristo, y que la redención, ¿verdad?, de la humanidad haya sido por un ángel, o en su defecto por un arcángel. ¿Sí? Sería bueno que en la Biblia encontremos tales cosas, ¿verdad? Pero, por supuesto, ellos no podrán demostrárselo. Ellos esgrimen 2, 3 versículos, sacan conjeturas para decir que Jesús es un arcángel, que Jesús es una creación. El primer punto que podemos dialogar es: ¿Jesús fue creado o no fue creado? ¿Qué dice la Biblia? En primera parte, la Biblia no enseña en ninguna parte que Jesús haya sido creado. Pero anoté un texto donde ellos, los testigos de Jehová, utilizan, y es por ejemplo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea que ellos toman este texto para decir que Jesús fue creado, pero realmente esa no es la idea del texto, ¿sí? Sino que el texto dice literalmente el principio de la creación de Dios. Yo anoté algunos argumentos, algunos fundamentos, mejor dicho, para saber que Jesús no es creado, no es una criatura, sino que en la Biblia dice así: es el principio de la creación. La palabra principio del griego arge significa iniciación, jefe, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, primeramente, principado, principio, punta y rudimento. Eso es lo que significa la palabra arge en griego, que al traducirlo al español lo han traducido como el principio, ¿sí? El principio de la creación de Dios. La raíz arc indicaba primariamente aquello que era de valor. De ahí que el verbo arco significara ser primero, y que arcón denotara un príncipe o gobernante. Así también surgió la idea de un principio, el origen, la causa activa, sea que se trate de una persona o cosa. O sea, que lo que quiere decir Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, que Jesús es el motivo, la causa de la creación de Dios. No que sea Él la primera creación de Dios, o que sea el principio en cuanto a un orden de creación, ¿no? Me dio a entender. El texto no está indicando que Jesús fue el primero en ser creado, sino que es el origen de la creación. Él es el motivo, la causa de que todas las cosas hayan sido creadas. En Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, ¿sí? El primogénito de entre los muertos. Por ejemplo, el que es el principio, arge, Él es el origen.
Él es la causa, motivo de todas las cosas creadas. Él es la punta, ¿verdad? De lo que luego fue creado. No que Él haya sido creado, sino que Él es el origen, el motivo o causa de la creación. Por eso dice que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Bueno, aquí está hablando dentro de un contexto, luego de su resurrección, que Él es el principio o el primero de entre los muertos. Eso ya sería en otro contexto. Pero yendo a Apocalipsis 3:14, dice que Él es el principio de la creación de Dios. ¿Sí? Es por eso que la palabra principio en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, puede ser entendido como el origen, la causa activa de la creación de Dios. Cristo es la causa, el motivo de la creación de Dios. No la primera creación de Dios, eso es inaudito. Como también podría ser entendido como el gobernante, el príncipe de la creación de Dios. También puede ser entendido así, puesto que la palabra arge significa también eso. Principio, príncipe, gobernante. O sea que puede ser en ambos significados puede ser entendido este texto, como que Jesús también es el príncipe o el gobernante de la creación de Dios. De hecho, no hay problema en ello, puesto que Él también es príncipe, aunque también Él es rey de reyes. O sea que en Jesús cabe todas las posibilidades, menos que sea creado. De hecho, no hay texto limpio de interpretación que digamos, aquí dice Jesús fue creado. No, no, no. De hecho, si hablamos de Jesús, la Biblia enseña que Él fue engendrado. Amén. Pero no creado. Y fue engendrado por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Bien, el Hijo de Dios tiene la misma sustancia que Dios el Padre. Para mostrar que Jesús no fue creado, sino que es el mismo Dios manifestado en carne, tenemos que demostrar que Jesús es diferente a la creación. Como proponen los testigos de Jehová que Jesús es el primero de ser creado, nosotros tenemos que demostrar que Jesús no pertenece a la creación, sino que Él es el mismo creador. Cuando se habla de Jesús, por supuesto que se está hablando de Dios manifestado en carne. Entonces, si Dios manifestado en carne es un hombre, ese hombre tiene que ser también Dios mismo a la vez. A menos que Dios se haya hecho totalmente un hombre y haya dejado de ser Dios, pero eso no puede ser posible. Jesús es Dios manifestado en carne. Y vamos a leerlo. Por ejemplo, vamos a mostrar que Jesús tiene la misma naturaleza o la misma sustancia que Dios el Padre. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Para la palabra sustancia, que viene del griego hypostasis, que significa estar bajo, apoyo. Hupo significa debajo, isten, estar de pie. De ahí que viene también, se puede traducir como certeza, algo seguro, algo sólido. En Hebreos 11:1, la palabra implica que da una garantía o realidad, ¿verdad? Viene a ser aquello que se mantiene en pie o que es puesto debajo como fundamento, comienzo. De ahí que significa la cualidad de la confianza que lleva a uno a soportar, a mantenerse bajo o llevar cualquier cosa a cabo. Hypostasis es traducido como confianza en 2 Corintios 9:4, 11:7 y Hebreos 3:14, perdón. O sea que hypostasis es traducido como certeza, como confianza, ¿verdad? En la Biblia, cuando aparece la palabra hypostasis, podemos entender, porque fue traducido también como certeza, como confianza, que hypostasis da la idea de algo sólido, de algo que está puesto como fundamento, de algo que está bajo de, para luego debajo de eso, o encima de eso que está debajo, uno pueda edificar algo. Y uno pueda tener el fundamento, una solidez, para poder llevar a cabo algo. Ahora, como la palabra hypostasis implica estas cosas, también tenemos que
mencionar que en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el significado de hypostasis es sustancia. Se emplea de Cristo como la imagen misma de la sustancia de Dios. Aquí tiene el significado de la verdadera naturaleza divina, esencia de Dios expresada en la persona del Hijo. En este texto la palabra hypostasis está indicando que Jesús es la imagen de su sustancia, es la imagen del ser mismo de Dios, o sea, de la imagen de la misma persona que el Padre. O sea que todo lo que yo voy a ver en Jesús es realmente la imagen del Padre, es realmente la misma sustancia del ser del Padre. Todo lo que es el Padre y quién es el Padre también lo es Jesús. Ahora hay una diferencia cuando, por ejemplo, se habla de la creación, el hombre, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Hay una gran diferencia. Nosotros no somos la imagen de su sustancia. No, somos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y eso tiene que ser entendido, de que somos hechos imagen y semejanza de Dios en un sentido de que tenemos voluntad, de que tenemos mente, de que tenemos pensamiento, de que tenemos autonomía propia, de que tenemos pensamiento, bueno, discernimiento, etcétera, como un ser vivo, como es Él, aunque Él es, obviamente, vive por sí mismo, nosotros no vivimos por nosotros mismos. Entonces, ahí en ese sentido nosotros tenemos que entender que el hombre, a diferencia de Jesucristo, el hombre, el ser humano, no es la imagen de la sustancia del Padre, sino que somos imagen y semejanza de Dios en cuanto a tener estas prerrogativas o estas virtudes, ¿verdad? Que también tiene Dios, pero no somos Dios. Ahora, más sin embargo, Jesucristo es la imagen misma del ser de Dios y es Dios mismo a la vez. Esa es la diferencia que tiene Jesucristo con los hombres. Si bien Jesucristo es un hombre, pero también a la vez es Dios mismo. Y eso hay muchos textos que hablan que Jesucristo es Dios mismo. ¿Sí? Por mencionar algunos, Tito 2.13, Romanos 9.5, Juan 20.28, y podemos seguir y mencionar textos y textos que enseñan que Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Entonces, al ser Dios mismo manifestado en carne, escapa del grupo de ser creado. O sea, no está incluido en la creación. Jesús no es creado. Jesús viene a ser Dios mismo manifestado en carne. Entonces, ellos tienen que demostrar que Jesús fue creado, pero la Biblia no los apoya en este sentido a los testigos de Jehová. Jesús no fue creado, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios en María, fue engendrado. O sea que Dios se manifiesta como hombre, y como hombre tiene un principio, como hombre tiene, claro, exactamente un principio de vida humana, pero de Dios es eternamente Dios, no tiene principio. Bien, otro punto que los testigos de Jehová tienen que ellos, con los que tienen que lidiar, es que muestren en qué parte de la Biblia Jesús le llama Miguel. Bueno, a Jesús no se le llama Miguel bajo ningún punto de vista. Sabemos que el Hijo de Dios se llama Jesús, ¿sí? Podemos encontrar, ellos citan, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4.16, los testigos de Jehová hacen un esfuerzo para decir, sí, Jesús es el arcángel Miguel. Y ellos te van a citar Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, te van a decir así. Vamos a leerlo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ellos dicen, ve, aquí Él viene con voz de arcángel, o sea, Jesús es un arcángel. Pero bueno, no es así. Vamos a demostrarle que no. Lo que hace el autor, ahí en o el escritor, es tomar figuras de poder. Escuche, voz de mando, voz de arcángel, ¿sí? Tenemos que, bueno, demostrar o enseñar qué significa arcángel. La palabra arcángel, ¿verdad? Está compuesta por arjo, ¿sí? Que significa verbo primario, ser primero, en rango político o jerárquico o de poder, gobernante, eso es lo que significa arjo. Y también ángelos, y ángelos significa mensajero. Entonces, la idea de arcángel, o la palabra arcángel, da la idea de que es un principal dentro de los ángeles. De hecho, así Daniel
Daniel 10:13 dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, en Daniel 10:13. O sea, te da a indicar que ese sujeto llamado Miguel es uno de los principales príncipes, ese arcángel. Eso es lo que da la idea, la palabra arcángel, de un gobernante, un ser con poder, y que rige dentro también, o que está compatible con otros principales príncipes. O sea que Miguel, si Jesús fuese Miguel, entonces Jesús estaría a la misma altura que otros seres, le podemos decir arcángeles también, porque si Miguel es un arcángel y es uno de los principales, quiere decir que ese uno de los principales príncipes, quiere decir que hay más principales príncipes como él. Quiere decir que Jesús estaría en una categoría de arcángel, y a la misma altura que otros arcángeles. Una locura. Pero es evidente que el arcángel Miguel es uno de los principales príncipes porque hay más arcángeles. ¿Sí? La Biblia habla de ángeles, de querubines, de serafines, de criaturas, pero aquí Miguel denota, el arcángel Miguel denota que es un ser con poder. De hecho, la Biblia habla de potestades, de autoridades, ¿verdad? De potencias en los cielos. Pero no es el caso de Jesús. Jesús está sobre todas esas cosas. Aleluya. Jesús es Dios sobre todas las cosas, sobre todo principado y sobre toda potestad en los cielos y en la tierra. Así que Jesús no puede ser el arcángel Miguel. No puede ser. Nos habíamos quedado en que el escritor, está tomando figuras de poder. Por ejemplo, el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. O sea, figuras que está anunciando algo, ¿sí? Algo importante. Es la venida del mismo Señor. Y la antigüedad, el sonar las trompetas estaba indicando un evento importante. Puede ser la entronización de los reyes, ¿sí? La venida de un rey. Se daba también sonidos de trompetas para alguna eventualidad, para alguna fiesta, para ir a la guerra, ¿sí? Aún también para retirarse. Siempre tuvo una funcionalidad el sonido de las trompetas. Acá, hablando de la trompeta de Dios, ¿verdad? Se está hablando en un sentido de que Dios está anunciando, ¿verdad? El tiempo en la venida del Señor, el tiempo de Jesucristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos leer, mire, Salmos capítulo 47, versículo 5 dice, subió Dios con júbilo, Yahweh con sonido de trompeta. O sea que Yahweh subió, dice, con sonido de trompeta. Ahora, si Jesús viene con trompeta de Dios, ¿verdad? Si para los testigos de Jehová, que el Señor venga, con voz de arcángel, significaría que es un arcángel. Entonces, con trompeta de Dios, también significaría que es una trompeta de Dios. Claro que no. Jesús no puede ser una trompeta literalmente de Dios, por el hecho de que venga con trompeta de Dios. Ni tampoco puede ser un arcángel porque venga con voz de arcángel. Tampoco lo puede ser. Entonces, esto no implica que Dios sea una trompeta. En Salmos 47:5, es claro que Dios es entre sonido de trompeta. O sea que Dios subió en júbilo, entre júbilos y en sonido de trompeta. Amén. Da la idea de que la anunciación de un evento, de algo de importancia. Entonces, leemos, el Señor Jesús descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Eso es entre voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios es sonido o un anunciamiento. La trompeta es para dar anuncio, llamar, convocar, y eso lo hace Jesús al llamar a vivos y a muertos. Leamos en Mateo 24:31, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es correlativo con 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que la trompeta es el anuncio de la llegada del Señor. ¿Sí? Jesús no viene con una trompeta, Jesús no viene con una voz angelical o que sea de un arcángel, porque Él sea un arcángel mismo, no. Es un anuncio, es lo que está dando el autor, lo que está tomando el autor ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, son figuras de anunciamiento, algo, un evento, una eventualidad, ¿sí? Voz de mando. De hecho, como estuvimos leyendo en Mateo 24:31, dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Amén. O sea que es un momento, en el momento que el Señor descienda, va a ser algo espectacular, algo grandioso que todo ojo le verá. Y Él juntará a sus escogidos, ¿sí? Y dice que también los muertos resucitarán. Aleluya. Entonces será un momento como nunca antes se habrá visto. Entonces, mi hermano, como estamos comparando Salmos 47:5, subió Dios con júbilo, Yahweh con sonido de trompeta. Esto no indica que Dios sea una trompeta, ¿sí? Porque viene con sonido de trompeta. Si Dios viene con voz o con sonido de trompeta, no quiere decir que Dios sea una trompeta. Y si Jesús viene con voz de arcángel, no quiere decir que sea un arcángel. O sea, ¿me debe entender? Si la Biblia dice que Jesucristo viene con voz de arcángel, esto no indica que sea un arcángel. Ahora, si el testigo de Jehová dice sí, por ello es un arcángel, entonces con ese mismo criterio tenemos que entender entonces que en Salmos 47:5, donde dice que Yahweh subió con júbilo, con sonido de trompeta, quiere decir entonces que es una trompeta. Y no es así. No podemos tomarlo de esa manera literalmente, sino que lo tenemos que entender en una forma alegórica o de lo que quiere decir el texto. No lo podemos tomar literalmente. Si tomamos literalmente 1 Tesalonicenses 4:16, que Jesús viene con voz de arcángel, entonces, y es un ángel, entonces con el mismo principio interpretativo tenemos que entender que Dios es una trompeta porque tiene voz de trompeta. Pero bueno, amados, seguimos. Entonces, en cuanto a que Jesús se llama Miguel, eso es falso, mi hermano. Así se llama el arcángel, no Jesús. Los nombres de Jesús que la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Isaías 9:6, dice: será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 7:14 dice que su nombre será llamado Emmanuel. En Jeremías 23:6 dice: será llamado Yahweh, justicia nuestra, su nombre, ¿verdad? Será llamado su nombre Yahweh, justicia nuestra. También en Apocalipsis 9:13 dice que es el verbo de Dios, su nombre es el verbo de Dios. 19:16 Apocalipsis dice que es Rey de Reyes, su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que tenemos muchos nombres o títulos para el Señor Jesucristo, pero bajo ningún punto que su nombre propio sea Miguel, no, sino que es Jesús. Jesús, que significa Yahweh es salvación o Yahweh es nuestra salvación. Así que bajo ningún punto de vista Jesús puede ser llamado Miguel. La Biblia no enseña tal cosa. Otra cosa que ellos tienen que demostrar es que la redención vino por un arcángel, pero la Biblia no nos habla nada de eso, sino que nos habla que la redención vino por un hombre, Jesucristo, el cual a la vez es Dios. O sea, Jesucristo no puede ser un arcángel, o un mero hombre tampoco. No puede ser un mero hombre ni tampoco un arcángel. ¿Por qué no puede ser Jesús un mero hombre solamente o un arcángel? Bueno, porque la Biblia dice en Salmos 49:5 al 7 que ningún hombre puede redimir el alma de su hermano o puede dar el pago por el rescate de su hermano. Ningún hombre. A lo sumo,
A lo sumo, en todo caso, si Dios considera que es justo, a lo sumo ese hombre puede salvar su propia alma, pero no la de sus hijos, ni de sus hijas, ni de su hermano, ni de nadie, solamente la propia suya. Y en Salmo 49 dice que el que redime el alma es Dios mismo, en el versículo 15 de Salmo 49. Aleluya. En Romanos 5:15 dice, la redención viene por un hombre, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. Por la gracia de un hombre Jesucristo. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, de un hombre, los muchos serán constituidos justos. O sea, ese hombre es Jesucristo. Es claro que Jesucristo era un hombre al mismo nivel que Adán, un hombre real, no parecido, sino que ontológicamente era un hombre genuino, rodeado de flaqueza y debilidad, así como nosotros, según Hebreos 4:15. La diferencia de este hombre con el resto de la humanidad es que este es el mismo Dios en carne. Amén. Entonces, solo alguien, ¿verdad?, que era más que un hombre, podría vindicarnos ante Dios. Jesús no solo era un hombre, sino también que es Dios mismo en carne. Así como los textos que le he dado, Romanos 9:5, Juan 20:28, Tito 2:13, en fin. También Jesús es el primero y el postrero, que es un título que le pertenece a Dios el Padre, en Isaías 44:6, Isaías 48:12, y es el mismo sujeto en Apocalipsis 1:17 y 18, que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que vive. También podemos ver que la sangre misma de ese hombre era la sangre misma de Dios. Eso lo vemos en Hechos 20:28, que indica tal cosa. Entonces, no puede un simple hombre redimir al ser humano, a lo sumo su propia alma, como estaba diciendo. Solo él mismo podría justificarse ante Dios. Como dice en Ezequiel 14:14, que dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahweh el Señor. En Ezequiel 14:20 dice, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Yahweh el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían sus propias vidas. O sea que el hombre no puede justificarse. Bueno, ahora en estos tiempos no se puede justificar ante Dios si no es por Jesucristo. Pero en estos casos, en Ezequiel 14:14 y 14:20, se está hablando de Noé, de Daniel y de Job, que esas tres personas, si estaban en medio de esa gente, lo único que podían librar, los que podían librar sus propias almas, eran esas tres personas delante de Dios. Y estamos hablando antes de la venida de Jesucristo. Pero ahora, en estos postreros tiempos, es por supuesto que nadie puede adquirir su justificación si no es por Jesucristo. Entonces, ni un mero hombre puede salvar su propia vida. Si Jesús fuese solamente un mero hombre, como sostienen también algunos, Jesús solamente alcanzaría su sacrificio, su obra, su justicia, alcanzaría para redimir su propia alma, pero no para la humanidad. Pero como Jesús no era solamente un hombre, ni tampoco era un arcángel, porque la Biblia no dice que Jesús sea un arcángel, ni un ángel tampoco, sino que es todo lo contrario, sino que dice que es Dios y es hombre a la vez. Entonces por eso que Jesús nos puede redimir delante de Dios. Amén. Así que ni un ángel nos puede redimir. Más allá de que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia que el hombre, aún así tampoco un ángel puede redimir al hombre. En Hebreos 2, 6 al 7 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. También leemos en 2 de Pedro 2, 9 al 11, que dice, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Versículo 10 dice, y principalmente a aquellos que siguen la carne en la concupiscencia, que
de inmundicia, perdón, y menosprecian todo gobierno, atrevidos contumaces, que no temen decir mal de la potestad de superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicios de maldición contra ellas delante del Señor. Así que los ángeles, que son mayores que nosotros en potencia y en fuerza, aún así ni un ángel nos puede a nosotros redimir. Amén. Aleluya. Bueno, más allá entonces de que la Biblia enseña que los ángeles sean más poderosos que el hombre, más fuerte que el hombre, en poder e impotencia, y que han aparecido en forma varonil, humana, más no lo eran. Su naturaleza angelical siguió siendo la misma. También hay enseñanza de que los ángeles se acercaron a las hijas de los hombres y que, bueno, tuvieron relaciones con ellas y que de ahí salieron los gigantes, ¿verdad? O personas de renombre, y eso también es falso. Los ángeles no pueden, son asexuados, no tienen sexo, no son ni masculinos ni femeninos, son asexuados, aunque la Biblia los presente como varones, más no tienen sexo, ellos no tienen sexo. Aleluya. Entonces, luego los testigos de Jehová lo que hacen también, y con esto ya vamos terminando, ellos toman Malaquías 3.1, donde dice que he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Entonces, los testigos de Jehová, erróneamente, muy inocentemente, ellos toman este texto para decir que Jesucristo es un ángel. No. ¿Por qué le voy a decir que no? Porque ese texto está hablando de un mensajero. El mensajero que viene delante del Señor preparando el camino es Juan el Bautista. El ángel del pacto o el mensajero del pacto, claro, es Jesucristo. Pero no quiere decir que Jesucristo sea un ángel. ¿Por qué? Porque la palabra malak en hebreo, que significa mensajero, enviado, no justamente tiene que ser una criatura angelical. No justamente eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia vamos a encontrar en varias ocasiones que se utiliza la palabra malak no solamente para señalar a una criatura celestial o angelical, sino que también para los seres humanos. Entonces, si decimos que ahí malak funciona como denotador de que Jesucristo es un arcángel o un ángel, entonces con el mismo principio interpretativo tenemos que decir entonces que Juan el Bautista, que es el mensajero que va preparando el camino delante del Señor, también es un ángel, porque ahí dice malak. El malak dice, he aquí yo envío mi malak, mensajero. Al traducido al español es mensajero, pero en hebreo es malak. Entonces, si entendemos que malak es un ángel para el Señor Jesucristo, entonces también con el mismo principio interpretativo, malak